ir a la palabra del Señor, quiero estudiar la palabra del Señor y ir a la palabra. Hechos, estamos estudiando Hechos, y para darles un breve repaso, bueno, esto es bien tremendo. It's doing something weird. Tengo un monitor acá y estoy viendo un montón de cosas raras ahí que están apareciendo, y que no aparezca nada extraño en el nombre de Jesús. I'm sorry about that. Esos bloopers que a veces suceden. El tema de la noche es no resistas al Espíritu. Y para darles como un recap, el libro de los Hechos es la historia de la iglesia cuando nació. Hechos capítulo 1 vemos como el Espíritu Santo llegó a la iglesia, que fue una promesa de parte de Jesús, que dijo Hechos capítulo 1 verso 8 que si esperaban iban a recibir poder para ser testigos en diferentes lugares del mundo. El capítulo 2 sigue la expansión de la iglesia. Vemos como Pedro empieza a desarrollar la iglesia, empieza a predicar, los discípulos siguen haciendo cosas, el Espíritu Santo cae, Pentecostés sucede, el capítulo 3 sigue, el capítulo 4 Pedro por predicar la palabra lo ponen en la cárcel, pero viene un ángel, lo libera de la cárcel, cosas sobrenaturales empiezan a suceder, empiezan a predicar. Y los discípulos se sienten orgullosos porque han sido encarcelados, han sido puestos presos porque estaban predicando el evangelio. No hicieron nada mal, estaban predicando el evangelio y fueron encarcelados, pero el Señor los sacó de esa situación. La iglesia fue creciendo, Pedro predicó un mensaje, se convirtieron 3,000 personas, la iglesia siguió creciendo, y poco a poco en ese desarrollo de la iglesia se amaban los unos a los otros, vendían terrenos, entregaban tesoros a los pies de los discípulos, de los apóstoles. La iglesia seguía creciendo, la iglesia seguía desarrollándose, llegó hasta el punto donde empezaron a ayudar a los pobres, empezaron a ayudar a los niños, empezaron a ayudar a las viudas, y empezó a haber división dentro de la iglesia, empezaron a haber problemas porque no todo andaba bien, y poco a poco se fue metiendo la humanidad. Todos somos seres caídos y somos seres imperfectos, y había envidia, habían pleitos, y en el capítulo 6 vemos eso, en capítulo 5, capítulo 6 empezamos a ver eso. Pero en medio de todo esto muchas personas estaban cambiando, se estaban transformando, estaban conociendo al Señor como su Salvador personal. La iglesia, Pedro y Juan, fueron perseguidos, fueron encarcelados, vieron la mano del Señor en el crecimiento de la iglesia. Escogieron diáconos, y hablé sobre lo que eran diáconos. Diáconos eran servidores, personas que ayudaban, y escogieron hombres que tenían sabiduría, que tenían buen testimonio, que conocían las escrituras, que estaban llenos del Espíritu Santo, y empezaron a predicar el evangelio, empezaron a ayudar, empezaron a desarrollar diferentes formas de ayudar a las personas. Y había uno en particular que empezó a destacarse, y su nombre es Esteban. Y Esteban empezó a predicar, y en su predicación enfureció a las personas. Y el capítulo 7 estamos viendo cuando habían agarrado a Esteban, lo habían arrestado, y Esteban empieza a predicar, empieza a dar su testimonio de cosas que habían ocurrido en su vida, pero también usando el Antiguo Testamento como fundamento de su predicación. Y por ejemplo, en Hechos capítulo 7, en el verso 1 dice que el sumo sacerdote le dijo entonces: ¿es esto así? Porque estaban molestos con Esteban, porque Esteban había hablado en contra del templo, había hablado en contra de la ley de Moisés, y los fariseos, que eran los que guardaban la ley, los que cuidaban el templo, se ofendieron. Siempre se estaban ofendiendo porque era una nueva temporada y Dios estaba haciendo algo diferente en la vida de todo el mundo. Y el sumo sacerdote, que era el líder prácticamente de este grupo religioso, preguntó: ¿esto es así? Voy a retroceder en Hechos 6 verso 15, que dice lo siguiente: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, en Esteban,
vieron su rostro como el rostro de un ángel y él estaba predicando y vieron que él tenía algo, la mano del Señor estaba sobre la vida de él. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. Y él empieza un discurso del Antiguo Testamento y empieza a hablar sobre la vida de Abraham. Y Abraham era el padre de la fe. Él era un hombre que obedeció a Dios. Yo enseñé sobre lo importante de lo que es la obediencia. Muchas personas quieren hacer ciertos sacrificios, quieren pagar cosas, quieren hacer cosas religiosas, quieren hacer ritos pensando que eso va a agradar a Dios. Tu obediencia es lo que agrada a Dios, porque hemos sido salvos por gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganar nuestra salvación. Él nos ama así como nosotros somos, altos, flacos, gordos, flacos, con pecas, sin pecas, con pelos, sin pelo. Dios nos ama así como somos. ¿Estamos acá? Porque a veces pensamos y se nos ha enseñado que tenemos que hacer cosas. Y Abraham, como el padre de la fe, lo único que él hizo fue obedecer. Digan conmigo: hay que obedecer. Muchas personas quieren sacrificar y hacer cosas, pero Dios quiere que simplemente obedezcamos lo que Él nos pida hacer. Y en la obediencia vamos a ver victoria, en la obediencia vamos a ver éxito, en la obediencia vamos a ver los resultados de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y los pensamientos de Dios, dice Jeremías capítulo 29 verso 11: los pensamientos de Dios hacia vosotros, hacia nosotros, son pensamientos de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Eso dice Jeremías capítulo 29 verso 11. Ahora en el capítulo 7, Esteban empieza a predicar, empieza a hablar sobre Abraham y la obediencia de Abraham, como él salió de su parentela, salió de su tierra a la tierra que el Señor le iba a mostrar. A veces nosotros creemos que Dios nos dé todos los detalles y Dios simplemente nos dice: sígueme. Y Él no nos explica mucho, Él no nos da muchos detalles, simplemente quiere que seamos obedientes. Y en el caso de Abraham, el Señor dijo: sal de tu parentela, sal de tu tierra a la tierra que te mostraré. Y por su obediencia ellos estaban ahí en ese lugar, y Esteban le está diciendo: miren, nosotros estamos en este lugar porque Abraham obedeció. Nosotros estamos en este lugar porque hace 50 o 60 años atrás un grupo de hermanos, un pastor en particular, escuchó la voz del Señor que quería una iglesia en el este de Orlando, y reunió un grupo de personas y formó el Faith Assembly, y poco a poco fueron evangelizando personas y construyeron estas facilidades en este lugar. Y hoy en día nosotros estamos disfrutando de algo que nosotros no construimos, pero alguien en el pasado fue obediente, y nosotros estamos disfrutando de lo que alguien soñó en algún momento. Y yo hice la pregunta: bueno, eso fue un sueño, una obediencia de personas, de una persona en el pasado. ¿Qué estás soñando? ¿Qué es lo que el Señor te está llamando a hacer? ¿A qué es lo que el Señor te está pidiendo? Sea obediente, porque un día alguien va a estar parado en tu sueño, alguien va a estar parado en tu visión, alguien va a estar parado en el llamado que Dios te está haciendo a ti. Pero no es simplemente para ti, es para alcanzar a gente, es para alcanzar a las próximas generaciones. Esteban está predicando sobre Abraham, está predicando sobre el proceso de Abraham, está predicando sobre el pacto que Dios hizo sobre Abraham y sobre diferentes personas. Y yo quiero llegar, porque poco a poco él fue hablando de diferentes personas. Habló de Abraham, habló de el trato de José, y como José también fue probado, fue instruido. José fue un muchacho que tenía un sueño a los 18 años, y el Señor lo procesó, lo puso en el pozo, lo puso en la casa de Potifar, pasó por una prisión, y de la prisión pasó al palacio, y enseñé sobre eso y lo bueno de su actitud en medio de todo este proceso. Y después de José llegó a Egipto, y llegaron los hermanos de él, que eran 12, y de ahí se desarrollaron las 12 tribus de Israel, y fue creciendo y creciendo, y una manada de 70 personas eventualmente se convirtió en un grupo de millones de personas. Y Dios levantó un caudillo, Dios levantó un hombre, y él empieza a predicar sobre Moisés. Digan conmigo: Moisés.
Muchos de nosotros hemos visto la película de Charlton Heston, que es una película vieja de los 10 mandamientos. ¿Cuántos la han visto en algún momento o han escuchado esa película? La recomiendo, aunque dura como 10 horas, pero es una excelente película. La hicieron hace como 80 años atrás, pero es muy buena. Y habla de la vida de Moisés. Y él empieza a predicar y hablar sobre Moisés y su proceso. Y Éxodo, el libro de Éxodo capítulo 3, empieza la historia de Moisés. Y recuerden, Moisés era un muchacho que nació, él era hebreo. La mamá quería rescatarlo y lo puso en un pequeño barco y lo mandó por el río Nilo. Y la hija de Faraón lo encontró y lo adoptó y lo crió como si fuera su propio hijo. Y eso en el pueblo judío, eso era bien interesante, porque el caudillo, el líder, el libertador del pueblo de Israel lo crió el faraón, lo crió en Egipto. Y en Egipto Moisés tenía acceso a los mejores maestros, la mejor comida, la mejor de todo. Tenía una carroza Mercedes-Benz, yo no sé qué, del año 1. Tenía lo mejor de todo, tenía todo lo que uno se podía imaginar, lo mejor de todo. Y en ese contexto Dios formó, Dios preparó, Dios entrenó a Moisés para lo que él iba a hacer en el futuro. Y fue interesante porque muchas veces nosotros no entendemos que Dios nos entrena, Dios nos prepara para nuestro futuro en contextos que nunca nos íbamos a imaginar que eso, nuestro pasado, nos iba a preparar para nuestro futuro. Y es interesante porque Moisés fue entrenado en toda la ciencia, en toda la matemática, en todo el conocimiento. Y dice la palabra del Señor en Hechos de que Moisés era poderoso en hecho y en palabra. Aunque él dice la palabra también que él era tartamudo. Pero Moisés, para traerles a la memoria todo esto, Moisés fue procesado, fue entrenado, fue equipado, fue preparado para ser un campeón, por decirlo de esa manera, en Egipto. Y llegó un momento donde él descubrió que, espera un momentito, yo no soy de Egipto, yo soy un hebreo. Y se quiso identificar con su pueblo, pero su mismo pueblo lo rechazó. Y en eso de que lo rechazaron, vio que había un egipcio que se estaba peleando y viene y mata al egipcio. Estaba demostrando su llamado. Aunque no era tiempo, Moisés estaba demostrando que él iba a ser un libertador. Y te quiero decir algo, porque en tu vida, en tu pasado, usted ha hecho algo, estás haciendo algo, estás envuelto en algo que tiene que ver con tu futuro, porque Dios te está entrenando. Él está en un momento de preparación, Él está en un momento donde a lo mejor dice, pero yo no he ido a seminario, Pastor Alfonso, y yo no he ido a un instituto bíblico, pero el Señor te ha puesto en una escuela sin tú darte cuenta para prepararte para la próxima etapa de su vida. En el caso de los discípulos, ¿se acuerda? Jesús está caminando por la playa, se encuentra con los pescadores. Ellos eran eso era su negocio. Ellos estaban aprendiendo. Ellos sabían cómo pescar, ellos sabían quién pescar o cómo pescar, qué carnada usar, qué tipo de redes tenían que usar. Y el Señor viene y le dice a ellos, mira, ustedes son pescadores, pero quiero que me sigan, porque ahora los voy a hacer pescadores de hombres. Dios usó su pasado, usó su entrenamiento, usó toda su experiencia para trasladarlo de eso y poner sus dones, sus talentos y todo lo que ellos hacían para el servicio del reino. Antes agarraban peces y ahora ellos tienen que agarrar o pescar hombres. En el caso de Moisés, el llamado sobre la vida de Moisés era un llamado para ser un libertador, y el Señor lo preparó con lo mejor que tenía todo Egipto. En un momento Él quiso liberar a su gente, pero lo rechazaron, y eso lo entró en un proceso donde lo llevaron al desierto. Y en el desierto, Éxodo capítulo 3, vemos que por 40 años Él fue equipado, y por otros 40 años estuvo en el desierto para desaprender todo lo que había aprendido en Egipto. Porque tú puedes sacar a una persona de Egipto, pero no necesariamente puedes sacar a Egipto de su corazón. Y eso tomó un tiempo, una renovación de la mente, una renovación de hábitos, una renovación. Nosotros lo podemos llamar de esta manera: Cristo a nosotros nos salva
¿ok? Y somos instantáneamente salvos, pero entramos en un proceso de desarrollo, de santificación, donde estamos renovando nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra conducta. Estamos ahí siendo renovados, porque lo que aprendimos allá no nos va a funcionar en el reino, aunque el Señor nos equipó allá para hacer lo que vamos a hacer en el futuro. Pero no podemos traer las cosas del mundo a cosas del reino, porque en el reino las cosas funcionan diferente. ¿Estamos acá? ¿Ok? Estoy arrancando porque me hace falta Priscila y acaba de irse. All right. So, Moisés fue preparado en Egipto, procesado en el desierto. Y muchos conocemos la historia. Y si no conoce la historia, Moisés trabajaba para su suegro, estaba apacentando ovejas. Fíjate cómo Dios trabaja. Porque eventualmente en el futuro Moisés iba a apacentar un pueblo entero de los israelitas, de los hebreos, ¿ok? Pero fue entrenado en Egipto, por otros 40 años trabajó siendo fiel con las ovejas de su suegro. Estaba cuidando la visión de otro, cuidando las ovejas de otro, viendo, desprogramándose y volviéndose a programar. Y un día, después de un tiempo, cuando el Señor vio que había llegado el tiempo correcto, porque hay un tiempo para todo. O sea, nosotros queremos a veces adelantar el proceso, a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero déjame decirte, uno no puede hacer las cosas de Dios a su manera, lo tiene que hacer conforme al diseño de Dios, el propósito de Dios, las instrucciones de Dios. Porque como usé el ejemplo la semana pasada, que cuando mi hija me dijo, papi, ordené un escritorio, cuando llegó el escritorio, no llegó un escritorio, llegó un montón de tablas, llegaron un montón de tornillos, llegaron un montón de cosas ahí. Pero si uno sigue la instrucción, uno va a ver el resultado final. Y salió bien el escritorio porque no se ha dañado todavía. So, mira, muchas veces pensamos, no, yo le sirvo a Dios a mi manera. Uno tiene que servir a Dios conforme al diseño y lo que Dios te puso acá. Estamos acá. No lo que me parece, no como me parece, o yo creo que Dios quiere eso. Uno tiene que ir a el manual de las instrucciones. Y Dios estaba procesando a Moisés en todos estos años. So, aquí, para ponerte todo en el contexto, aquí hay un hombre que lo arrestaron, empezó a predicar, empezó a usar a Abraham como ejemplo, empezó a usar a José como ejemplo, empezó a usar a Moisés como ejemplo. Y se enfurecieron porque tenía la unción de Dios sobre su vida. Dice la escritura que cuando lo veían, parecía como si la gloria de Dios estaba sobre su vida. Como que parecía como un ángel. No que era un ángel, pero parecía como un ángel. Tenía un rostro como de un ángel. ¿Ok? Y siguió predicando sobre el proceso de Moisés. Y poco a poco fue trayendo lo de Abraham, lo de José, lo de Moisés a una aplicación donde las personas podían aplicarlo a su vida diaria. Y ahí es donde quiero llegar al verso 35. Y en el verso 35 Esteban está predicando sobre Moisés. Y en el verso 35 dice, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Ya empezaron a resistir, porque la carne siempre cuestionará la voluntad de Dios. Esta carne siempre va a cuestionar si algo es de Dios o no. Pero Señor, eso no puede ser de Dios. ¿Cómo que tú quieres que yo haga eso? Qué vergüenza, qué pena. Yo no tengo experiencia, yo no tengo el conocimiento. Pero si Dios te llama, escuche bien, y esto es algo que se dice muy a menudo, pero es una gran verdad. Dios no escoge los que ya están entrenados y preparados. Dios escoge los llamados, y los que son llamados Él los prepara, los procesa, los entrena, porque Dios sabe hacia dónde los va a llevar. Pero muchas veces en medio de ese llamamiento, en ese proceso, la carne quiere resistir, porque queremos hacer nuestra voluntad. Y nuestro Señor Jesucristo también pasó por la misma situación. ¿Por qué digo eso? Porque en un momento en Getsemaní, Jesús en su humanidad le dijo, Señor, si tú puedes pasar esta copa, si es posible yo no pasar por esta situación.
no pasar por este dolor, no pasar por esta vergüenza, no pasar por esta situación tan vergonzosa que es morir en una cruz, porque Jesús sabía lo que le esperaba. Él dijo: Señor, si es posible que esto pase, por favor, pero si no, no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Y Jesús fue obediente, y obediente hasta la muerte de una cruz. Y como fue obediente, el Señor lo exaltó y le dio el nombre que es sobre todo nombre, que en el nombre de Jesús toda rodilla doblará. Es un principio que si somos obedientes, a lo mejor la carne lo va a resistir, pero sabemos que si Dios te llama, Dios te separa, Dios tiene un llamado sobre tu vida, Él te va a exaltar, porque el que se humilla, el Señor lo va a levantar. Pero el que se levanta, el que es orgulloso, el que hace eso, el Señor te va a aplastar, papi. La carne siempre cuestionará la voluntad de Dios. Y a este Moisés, dice la escritura, a este Moisés, a quien habían rechazado, porque el pueblo vieron a Moisés, Dios lo había colocado como líder, Dios lo había colocado ahí, pero la gente lo había rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A esto lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Se acuerdan la historia? Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro, pobrecito. Estaba apacentando las ovejas de su suegro. Que viva la suegra, que viva la suegra, pero que viva bien lejos. No diga eso. Ay, no. Mi suegra es la que me cuenta ese chiste. Mira, y de momento, en un momento de su vida, después de ser entrenado, equipado para ser el príncipe de Egipto, se encuentra en el desierto pastoreando ovejas que ni son de él, son de su suegro. Pero llegó el tiempo y ve un árbol que se estaba quemando, pero que no se estaba quemando. Había una zarza ardiente, y él va y se le acerca, y ahí es donde escuchamos que Dios le habla a Moisés y le dice: el lugar en donde te encuentras, lugar santo es. Se quita las sandalias, se quita el calzado, y Dios le dice: yo he escuchado el clamor de mi pueblo, yo he escuchado el dolor, yo he escuchado la aflicción. Y eso es un principio para nosotros, porque a veces pensamos: Señor, ¿se ha olvidado de mí? ¿Se ha olvidado de mi situación? ¿Se ha olvidado de mi proceso? ¿Se ha olvidado? Y Dios escuchó el clamor de todo un pueblo, pero Dios estaba preparando al líder. Y Dios levanta a Moisés y le dice: yo quiero que vaya y libere a mi pueblo. Y a ese hombre lo rechazaron. El verso 36 dice: este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. ¿Qué significa eso, Pastor Alfonso? Aquí está la historia. Él está predicando, está hablando de Moisés, y le está hablando a un grupo de personas que entiende toda la trayectoria del pueblo de Israel, porque ellos eran judíos, ellos eran israelitas, ellos estudiaban todo esto, y ellos entendían que Moisés era el que estableció la ley, que Moisés era el que trajo los 10 mandamientos, que Moisés era el que, cuando estaba el mar rojo frente a ellos, levantó la vara y se dividió el mar. Señales y prodigios, recibió la tableta. No sé si era Android o no sé si era Apple, pero recibió los 10 mandamientos en las tabletas. Ustedes están tan callados en esta manera, o los chistes mongos ya no le están llegando. Mira, ellos entendían estas cosas. Y Moisés, a quien ellos reverenciaban, a quien ellos adoraban, porque él les habló del templo, les habló de los 10 mandamientos, les habló de todas estas cosas. El mismo Moisés dijo que un día iba a venir un profeta, se iba a levantar, a él lo tenían que escuchar. Y en el mensaje, cuando ellos escucharon eso,
están escuchando a Esteban predicar, y cuando ellos escucharon eso, ellos sabían que Esteban se estaba refiriendo a Jesús, porque Esteban había predicado en contra del templo, en contra de la ley, y les había dicho que ustedes, los fariseos y los saduceos, los del concilio, habían crucificado a Jesucristo. Ellos se molestaron porque él les estaba diciendo la verdad. Y la verdad ofende, la verdad molesta, la verdad es lo que te hace libre. Hay personas que no les gusta que le digan la verdad. Pero me llama mucho la atención acá porque este grupo de personas entendieron que su gente en el pasado habían sido esclavos, que la obra de Moisés era liberarlos de la esclavitud, que ellos entendían que él fue criado por la hija de Faraón, que él había matado a un egipcio, que él había huido hasta el desierto y estuvo en el desierto por 40 años, que el Señor se le apareció en la zarza ardiente en el monte Sinaí, que el Señor lo envió a Egipto para liberar a Israel y los iba a sacar y los iba a llevar a la tierra prometida. Pero su cambio fue resistido porque lo veían como un igual. Este es Moisés. Este fue el que lo echó Faraón. Este fue el que vino del desierto. Este es uno como el de nosotros. Y lo rechazaron. Y me llama mucho la atención porque muchos de nosotros resistimos cambio. Resistimos las cosas diferentes. Resistimos cuando, y algo que yo siempre le digo a las personas, hay algo constante. Y el constante es que siempre habrán cambios. Mírate en el espejo. Tú has cambiado. ¿Se acuerda cuando pensabas que estabas gordito hace 10, 15, 20 años atrás? Y ahora mira una foto de hace 5, 10, 15 años atrás y dice, wow, qué flaco yo estaba allá en ese momento. Pero en ese momento pensabas que estaba gordo, estaba gorda. Pero cuando mira hacia atrás dice, Dios, mira. Y yo pensaba que yo estaba gordo ahí. Pero no, cambiamos. Uno mira al espejo, uno ve las arrugas, uno ve el cambio, uno ve que está sucediendo cosas, está más alto, está más flaco, está más grueso, pero cambiamos y constantemente hay cambios. Y escuche bien porque esto es un principio importante. Tu actitud ante los cambios te dará la victoria o la derrota. Hay muchas cosas que uno no puede controlar, pero uno puede controlar la actitud. Puede decidir tener una buena actitud o puede decidir tener una pésima actitud. Y el problema con tener una pésima actitud, una mala actitud, una actitud negativa, es que si tiene ese tipo de actitud puedes abortar lo que Dios tiene para tu vida. Moisés es esta nueva persona que está llegando a este grupo. Él los liberó. Los sacó de la esclavitud, los sacó de Egipto, los sacó y los llevó a un desierto. Y se acuerdan, Moisés subió a la montaña por 40 días y no aparecía. Y empezaron a quejarse en las personas. ¿Quién es este tipo? No ha regresado. Este tipo nos sacó aquí al desierto. Queremos regresar a Egipto, porque por lo menos en Egipto podíamos comer olla de carne, dice la palabra. Podíamos comer allá arroz y habichuelas y un poquito de bistec encebollado. Me dio hambre. Pero resistían a Moisés, resistieron a quien Dios estaba levantando como profeta. Resistieron al hombre que tuvo un encuentro con el ángel o con la zarza ardiente en el Sinaí, quien recibió las tabletas para darle los 10 mandamientos a Israel. Pero sin embargo Israel quería volver a Egipto en sus corazones. ¿Tú sabes lo que es? Que te sacaron de la esclavitud, te sacaron de los latigazos, te sacaron de tener que hacer ladrillos con paja y agua, te sacaron de esclavitud por 400 años. No lo hemos experimentado, pero imagínate que el Señor te sacó de alguna situación fea, el Señor te liberó de una situación, el Señor te sacó y eres libre y ahora quieres regresar. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel.
Porque se empezaron a quejar, tenían una mala actitud con Moisés y querían regresar, porque Israel como nación, ellos querían regresar a Egipto en sus corazones, aunque estaban en el desierto, aunque estaban libres, aunque el Señor los había sacado. Y la cosa es, como tenían una mala actitud, estaban murmurando, se estaban quejándose que a las viudas no las estaban atendiendo y que no estaba ocurriendo un sinnúmero de cosas. Y el Señor veía todas esas cosas. Y en el capítulo 6, cuando escogieron a los servidores, dijeron: ¿sabe qué? No vamos a permitir lo que pasó a nuestra gente en el desierto, que empezaron a murmurar, se empezaron a quejar, querían regresar a Egipto. Y el Señor permitió que estuvieran en ese desierto por 40 años y nunca entraron a su destino, nunca vieron la promesa, nunca se desarrollaron. Solamente la generación de Caleb, solamente la generación de Josué, que tenían una buena actitud, que veían que los gigantes eran como langostas, que ellos podían conquistar, tenían una buena actitud. Y esa generación sí entró a la tierra prometida. Pero los que se quejaban y los que querían regresar a Egipto dieron vuelta por 40 años y nunca entraron en su tierra prometida. Por eso tenga una buena actitud enfrentando a todo lo que viene a su vida. A lo mejor hay un Goliat frente a tu vida, pero como Pastor Roberto siempre enseñaba, que el gigante de esa historia no era Goliat, era David. Goliat simplemente estaba presentando a David al resto de la gente, porque los desafíos de la vida no son para matarte, son para mostrar que tú eres más que vencedor, que tú puedes salir adelante. Los Goliats en la vida no son para matarte, son para promoverte y ayudarte a salir adelante. Por eso uno no le puede tener miedo a los retos y decir: no, eso no va a funcionar, eso no sirve, o eso lo intentaron, esto lo otro no va a servir. Yo quiero caminar con gente que le van a decir: mire, vamos para adelante, vamos para arriba, eso lo vamos a vencer. El Señor va a suplir, el Señor va a darnos lo que necesitamos, el Señor va a matar ese gigante en el nombre de Jesús y vamos a conquistar nuestra tierra prometida. Porque tenían una buena actitud. Por eso tu actitud determina si vas a lograr el sueño o no. Estamos aquí en esta noche y estamos ahí. Él está predicando. Recuerde, esa Esteban está hablando de Abraham, está hablando de José, está hablando de Moisés, y que después de Moisés iba a venir uno que tenían que escuchar. Y ese que tenemos que escuchar se llama Jesús, el que dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y me llama mucho la atención porque tenemos que entender que lo que Dios hace, o el modelo de Dios, atrae la presencia de Dios. El modelo de Dios, hacer las cosas como Él las pide, atrae su gracia, atrae su favor sobre nuestra vida. Mira lo que dice el verso 44 acá. Dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo. Ahora, ¿qué es el tabernáculo? Si vieron a Indiana Jones, es una caja, y dentro de la caja tenía unos serafines, unos ángeles, tenía 4 palos, y dentro de esta caja estaba la ley, estaba maná y una vara que había reverdecido, pero representaba la presencia de Dios. Y cuando Dios se quería reunir con el pueblo, descendía en una columna y se sentaba sobre el arca del pacto, ¿ok? Y dice aquí que tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio, o el tabernáculo del pacto. Y en el desierto, ahí el Señor se reunía con ellos, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Para los que no saben, como estaban en el desierto, Dios necesitaba o quería un lugar para reunirse con su pueblo. Y el que iba a reunirse con el pueblo era Moisés. Él era el que representaba al pueblo ante Dios. Él mandó a hacer un tabernáculo. Y el tabernáculo, no tengo una foto, la próxima vez le tengo la foto. Era un lugar donde el Señor le dio instrucciones de cómo hacer todo el tabernáculo, todos los utensilios, todo lo que se necesitaba en ese lugar. Y Moisés tenía que hacerlo exactamente como Dios se lo había pedido. Eso era algo que se levantaba. Cada vez que el Señor le decía: vayan para este lugar, tenían que levantar todo, arreglar y moverlo hacia el próximo lugar, al próximo lugar. Y aún por eso la gente empezó a quejarse.
Ahora Dios nos está pidiendo que vayamos allá. Y ahora Dios nos está pidiendo que no vayamos. Y la gente se quejaba, empezaron a murmurar hasta porque Dios los estaba dirigiendo. Hasta se quejaban porque el Señor le daba maná. Se quejaban cuando el Señor empezó a darle codornizas. Es que nosotros somos tremendos. O sea, nunca estamos satisfechos con las cosas que Dios nos da. Siempre queremos algo más. Y no hay nada malo con querer algo más. Pero tenemos que tener la buena actitud de que cuando Dios nos suple, nos bendice, o sigue dando arroz blanco con huevo frito. Yo le decía a las hermanas el otro día, mi hija hizo arroz blanco. Y yo le dije, mire, me regala un poquito. Y dice, papi, ¿qué vas a hacer? Y me voy a hacer 2 huevos fritos y los voy a poner encima, les voy a echar sal. Y vi la gloria de Dios. Pero tú te imaginas, no lo dañe con ketchup, please. No lo dañe con ketchup. Pero tú te imaginas que tenías que comer arroz blanco con huevo frito todos los días, pero no tenías que pagar por él. Se te aparecía todos los días, sabía rico. Y en momentos, pero siempre lo mismo. Siempre arroz blanco, siempre arroz y habichuelas, siempre lo mismo, siempre todo lo mismo. Y así somos nosotros, aunque Dios nos está bendiciendo con cosas buenas. Mira, déjame terminar este pensamiento acá. El verso 45 dice, el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué a tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón edificó la casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Esteban le está predicando a esta gente. Él está diciendo, mira, Moisés recibió un modelo para que la presencia de Dios estuviera con ellos. Después llegó Josué, los entró a la tierra prometida. Siguieron las generaciones. Dios le pide a David que construya un templo. David reúne todo el dinero, pero fue el hijo de David, Salomón, que construye el templo. Y ahí es donde se reúne el pueblo y baja la presencia de Dios sobre ese lugar. ¿Y dónde es que se enfogonan con Esteban? Él dice, ¿sabe qué? Ya Cristo murió por nosotros y ahora no necesitamos la ley, no necesitamos el templo, porque ahora nosotros somos el templo donde Dios se reúne, donde Dios viene y baja. Lo que tenemos que cuidar no es el edificio. Hay que cuidar el edificio, pero aquí Dios no murió por este edificio. Dios murió por cada uno de nosotros. Él murió por nosotros y nos ha llenado a nosotros. Y el templo que tenemos que cuidar es este templo. ¿Y cómo cuido este templo? Leyendo la escritura, siguiendo las instrucciones del Señor. Y dice aquí que cuando ellos escucharon eso, se enfogonaron, por decirlo de esa manera. Se molestaron porque Él estaba trayendo una nueva revelación, una forma diferente de ver las cosas, pero ellos querían seguir en sus tradiciones, querían seguir en la forma que se hacían las cosas, y se molestaron con Él. Y Esteban se convierte en el primer mártir de la iglesia, y te puedo invitar a estar sobre sus pies, porque Esteban, por predicar la palabra, por predicar la verdad, el Señor, después que lo habían sacado, Él estuvo dispuesto a perdonarlos por lo que le estaban haciendo. A perdonarlos por lo que estaban haciendo. Pero Él no se avergonzaba de lo que estaba haciendo. No se avergonzaba del mensaje. No se avergonzaba de su historia, porque Él les estaba contando la historia. Él estaba contando la historia de Abraham. Le estaba contando la historia de... Todos nosotros tenemos una historia. Todos tenemos un testimonio de dónde venimos. Todos tenemos un proceso que hemos pasado y nadie te puede quitar ese proceso. Nadie. Yo tuve una experiencia con el Señor que nadie me puede quitar. Nadie me lo puede, porque me pasó a mí. Y nadie a mí me puede decir que no fue Dios, porque fue lo que
me acercó a Dios, fue lo que me llevó a Dios, fue lo que me hizo enamorarme de Dios, fue lo que me hizo dejar todo por servirle a Dios. Pero eso, mi experiencia no es tu experiencia. Esteban tuvo su experiencia y él empezó a predicar. Abraham, José, los patriarcas, Moisés, el tabernáculo, Cristo, que es el profeta que Moisés dijo que iba a venir, que teníamos que escucharlo a él. ¿Ok? Y Cristo en la cruz del Calvario viene y dice: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y estaban tan molestos con Esteban que hoy hay un dicho hoy en día: hold my beer, aguante mi cerveza, que voy a hacer algo. Había un muchacho que se llama Saulo, y muchos de los fariseos se quitaron la ropa, se lo pusieron en las manos de un muchacho que se llamaba Saulo, agarraron piedras y empezaron a lanzárselas a Esteban. Y dice la escritura que él abrió los ojos y vio a Jesús de pie a la diestra del Padre, y usó las mismas palabras que Jesús: Señor, ellos no saben lo que están haciendo. Y durmió. Y hoy lo conocemos como el primer mártir de la iglesia, porque él creyó una verdad, entendió las escrituras, no se avergonzó, y él estuvo dispuesto a pagar el precio de entregar su vida. Y no le estoy diciendo que tú tienes que morir por el evangelio, pero estamos viviendo en tiempos donde van a cuestionar nuestra fe, van a retar la fe, van a retar lo que realmente crees. Y Dios está levantando una generación, Dios está levantando un pueblo, yo creo, que no se avergüenza del evangelio de Jesucristo, porque Dios los ha preparado, Dios los ha entrenado como Moisés. Y Dios está levantando gente que a lo mejor el Señor los preparó allá en el mundo, y como pescadores el Señor les dijo: ok, yo los entrené acá, ahora los quiero en mi reino, porque hay miles de personas que no conocen a Cristo Jesús como su Salvador personal, y ellos necesitan escuchar tu testimonio, necesitan escuchar tu proceso, necesitan escuchar cómo Dios te salvó, cómo Dios te sanó, cómo Dios restauró ese matrimonio, cómo Dios salvó a tus hijos, cómo Dios permitió que hiciera lo que hizo en tu vida, porque tu vida no es al azar, es una vida con propósito. Y nada que nos ha sucedido aquí en la vida es al azar. Dios ha proféticamente intencionado cada cosa que nos ha pasado en la vida para prepararnos para el gran llamado que Dios tiene para nosotros. Y Él está buscando personas que dicen: heme aquí, Señor, haga conmigo lo que tú quieras. He pasado por el proceso, pero alguien tiene que escuchar las maravillas de lo que tú has hecho con mi vida, o la vida de fulano, la vida de sutano, la vida de él, lo que encuentro en la escritura. Quiero contar de tus maravillas, porque un día quiero llegar y estar ante tu presencia y decir: aquí estoy, Señor, heme aquí. Y que escuchemos las palabras que digan: bienvenido, buen siervo, fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. Aprendimos algo en esta noche. Recuerde, no resista el espíritu como lo hicieron los fariseos. No resista, no permita que tu carne resista la voluntad de Dios. Tenga una buena actitud. Alineémonos con el plan de Dios para nuestra vida. Y aunque parezca una locura, seamos obedientes. Porque si Él lo está pidiendo, si Él te está dando una visión, si Él te está haciendo un llamado, te está mostrando algo que hacer, con esa visión Él va a traer la provisión, porque Él es el que está invitando, y el que invita paga. Amén.